17.000 islas dispersas entre 2 océanos. 130 volcanes activos. 3 placas tectónicas chocando bajo la superficie. Indonesia se asienta sobre un caos geológico. Los terremotos son rutinarios. Los tsunamis llegan con poco aviso. La ceniza cae del cielo mientras los pueblos observan montañas que brillan en rojo durante la noche. Y aún así, más de 270 millones de personas viven aquí. Cultivan las laderas volcánicas, construyen templos sobre fallas geológicas. Pescan en aguas que cubren fosas oceánicas más profundas que muchas montañas. El país funciona porque los indonesios aprendieron algo que la mayoría de los lugares nunca tuvo que aprender: cómo convertir el desastre en ventaja. El suelo volcánico produce arroz con una fertilidad capaz de alimentar imperios. Las mismas fuerzas tectónicas que destruyen ciudades también elevan arrecifes de coral desde las profundidades, creando ecosistemas marinos más ricos que en cualquier otro lugar del planeta. Esta es una nación donde los monjes meditan dentro de calderas volcánicas activas, donde los mineros de azufre descienden a los cráteres al amanecer, donde antiguas civilizaciones levantaron monumentos que han sobrevivido a 1000 erupciones. Indonesia demuestra algo inesperado: los lugares más peligrosos también pueden ser los más hermosos. Y quienes permanecen aprenden a ver la catástrofe no como un final, sino como el comienzo de algo nuevo. Cuando el sol se eleva sobre Bali, casi 500.000 de personas salen hacia los campos. Se adentran en terrazas esmeralda que descienden por las laderas volcánicas como jade líquido. Miles de familias comienzan el mismo ritual que sus bisabuelos conocían de memoria. El sistema Subak despierta junto con la isla. El agua fluye por antiguos canales de piedra. Las campanas de los templos marcan la temporada de siembra. Las comunidades se mueven como un solo cuerpo con 1000 años de memoria. En una de las terrazas, 3 generaciones trabajan lado a lado, sin ceremonia, sin instrucciones. Solo repetición silenciosa. Las manos plantan con un ritmo perfecto. Los pies siguen senderos recorridos desde la infancia. Incluso los más jóvenes saben qué hacer, no porque alguien se lo enseñe, sino porque lo han observado, temporada tras temporada. Trabajan descalzos en terrazas inundadas desde el amanecer hasta el anochecer, espaldas encorvadas, manos cansadas, piernas hundidas en barro volcánico. Y aún así, las sonrisas aparecen con facilidad, no por comodidad, sino por armonía. Aquí, trabajar la tierra es pertenecer a ella, no por ambición, no para escapar, sino por la tranquila certeza de que lo que haces hoy se ha hecho durante 1000 años y se seguirá haciendo mañana. El suelo volcánico que podría destruir también sostiene la vida.
Las mismas montañas que cubren aldeas con ceniza producen un arroz tan fértil que alimenta a millones. Cráteres tóxicos y terrazas de arroz son solo el comienzo. Para millones de indonesios, lo imposible forma parte de la rutina. Yakarta, la capital de Indonesia, se hunde hasta 25 centímetros por año en algunas zonas. Es una de las ciudades que se hunden más rápido en la Tierra. Partes del norte de Yakarta han descendido 4 metros por debajo del nivel del mar. La causa es la extracción de agua subterránea. A medida que la ciudad creció, los pozos se perforaron cada vez más profundo. Los acuíferos bajo la ciudad colapsaron. El suelo se asentó. Los diques intentan contener el mar de Java, pero están librando una batalla difícil de ganar. Las inundaciones son constantes. Durante la temporada de lluvias, barrios enteros desaparecen bajo el agua. Las calles se convierten en canales. Aún así, 10 millones de personas continúan con su vida diaria en una metrópoli que poco a poco se hunde bajo las olas. El gobierno planea trasladar la capital a Borneo, abandonando Yakarta. Pero por ahora la vida sigue. Los mercados abren. El tráfico continúa. De pie en el norte de Yakarta se puede ver el futuro. Los diques se elevan más alto que los tejados. Las casas se inclinan. El océano está ganando. Y aún así, la gente permanece, porque irse significaría dejar atrás todo lo que han construido. En Kalimantan del Sur, comunidades enteras flotan sobre el agua sostenidas por pilotes y pontones. Sus casas se mueven con las corrientes, los mercados se realizan en barcas. Cuando las lluvias del monzón hacen crecer los ríos de la noche a la mañana, los pueblos deben volver a amarrarse, trasladarse o reconstruirse. En la isla de Bunjin, uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra, las familias amplían su aldea de coral piedra a piedra hacia el mar abierto. No hay espacio para retroceder, solo hacia adelante. La isla fue construida a mano. Los pescadores arrojaban coral y roca en aguas poco profundas para crear plataformas donde levantar sus casas. A medida que las familias crecían, añadían más coral, extendiéndose hacia afuera. Hoy, miles de personas viven concentradas en un espacio apenas mayor que unos pocos campos de fútbol. El agua dulce llega en barcos. Las aguas residuales terminan en el océano. Cada tormenta amenaza con llevarse partes de la isla. Y aún así, la gente no se va. Construyen más alto, refuerzan los cimientos, crean tierra donde antes no existía. En las laderas de los volcanes, pueblos enteros se aferran a las montañas donde una vez descendieron flujos piroclásticos. El estado del volcán se convierte en un lenguaje que todos aprenden a interpretar. El color del vapor, las vibraciones del suelo, el silencio de los pájaros. Señales que pueden marcar la diferencia entre quedarse o huir. A lo largo del archipiélago, este equilibrio se repite una y otra vez. Los indonesios no evitan el peligro. Lo observan, lo estudian
y deciden hasta dónde pueden acercarse. En el extremo occidental de Indonesia, en Aceh, el mar parecía tranquilo. Los pescadores salían con sus barcas. Los niños jugaban cerca de la orilla. Estos pueblos vivían junto al agua y conocían sus ritmos. Toda esa sabiduría estaba a punto de enfrentarse a su prueba definitiva. Era el 26 de diciembre de 2004. El océano se retiró, dejando al descubierto corales, peces y un silencio extraño. Luego regresó con el peso de la historia. Un muro de agua arrasó la costa. Barcas terminaron sobre los tejados. Pueblos enteros desaparecieron como huellas en la arena. Más de 200.000 vidas perdidas, casi la mitad en Indonesia. El desastre natural más mortífero del siglo XXI. El terremoto que lo provocó alcanzó una magnitud de 9.1, uno de los más poderosos jamás registrados. Ocurrió bajo el mar, frente a Sumatra, rompiendo una falla de casi 600 millas de longitud. El fondo oceánico se desplazó verticalmente varios metros. Miles de millones de toneladas de agua fueron empujadas en cuestión de segundos. La capital de Aceh, Banda Aceh, sufrió lo peor. Barrios enteros desaparecieron. Mezquitas quedaron en medio de los escombros. Cuerpos fueron encontrados a kilómetros tierra adentro, arrastrados por un agua que avanzaba más rápido de lo que cualquiera podía correr. Pero no fue el final. Indonesia ya había sobrevivido a desastres antes, y volvería a hacerlo. La Tierra no descansó. En 2010, el monte Merapi entró en erupción con la violencia más grande en más de un siglo. El fuego persiguió a las aldeas por las laderas del volcán. La ceniza cubrió pueblos enteros, convirtiendo el día en noche. Pero esta vez las advertencias funcionaron. Los sistemas de evacuación, mejorados tras décadas de desastres, salvaron a miles. Murieron cientos, pero podría haber sido mucho peor. Luego llegó Sinabung, una montaña que había dormido durante 400 años y que de repente despertó furiosa. No fue una sola erupción, sino decenas. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años. Aldeas abandonadas a mitad de una comida. Mezquitas y escuelas quedaron atrás, intactas pero en silencio. El desastre no fue un instante. Fue un desmoronamiento que se extendió a lo largo de las estaciones. Y aún así, el ritmo continuó. Palu, Lombok, Krakatoa, Java, Sulawesi, Sumatra. Tsunamis sin aviso, terremotos en la noche. Uno tras otro, no como excepciones, sino como el latido constante de un tambor. Una década no marcada por una sola tragedia, sino por una transformación implacable. Pero entonces ocurrió algo que nadie había previsto. No silencio, no ruina, sino un auge. La lógica diría que, después de una década de desastres, la gente aprendería a mantenerse lejos. En cambio, comenzaron a llegar en números récord. El turismo explotó, las ciudades se expandieron.
Los templos recibieron más peregrinos que nunca. Surfistas, buscadores, inversores y artistas llegaron atraídos no a pesar del caos, sino por la forma en que fue superado. De las cenizas del desastre surgió un nuevo tipo de magnetismo, y ningún lugar captó ese renacimiento improbable con tanta fuerza como Bali. El Bali de hoy es la obra maestra de Indonesia, un lugar donde todas las fuerzas vistas a lo largo del archipiélago convergen en algo extraordinario. El monte Agung se eleva como un eje sagrado en el este de Bali, con sus laderas salpicadas de templos que han rendido culto al volcán durante más de 1000 años. En Pura Besakih, el templo madre de Bali, los peregrinos suben antiguos escalones de piedra, mientras los autobuses turísticos recorren las mismas carreteras sinuosas, ambos atraídos por terrazas formadas a partir de antiguas coladas de lava. Más arriba en la montaña, las puertas del cielo de Pura Lempuyang enmarcan el pico volcánico en perfecta simetría, creando una de las vistas más fotografiadas de Bali. Los visitantes a menudo esperan horas para conseguir la foto, mientras los sacerdotes realizan ceremonias diarias a pocos metros. En Pura Pasar Agung, construido directamente en la ladera de la montaña, los devotos dejan ofrendas en santuarios que miran hacia el propio cráter, un volcán que entró en erupción tan recientemente como 2017, cubriendo de ceniza estos mismos templos. La devoción antigua se ha transformado en turismo moderno, ambos atraídos por el mismo pico peligroso. A lo largo de la isla, las cascadas se han convertido en escenarios donde antiguos rituales conviven con el asombro moderno. En Sekumpul, la caída de agua más espectacular de Bali, las ceremonias matutinas honran a los espíritus del agua mientras los fotógrafos esperan la luz perfecta. Las cascadas caen más de 200 pies a través de la selva, varios torrentes que se unen en una sola cortina atronadora. La escondida Tukat Sepung atrae tanto a exploradores de cuevas como a peregrinos. La entrada de la cueva revela haces de luz casi divinos que han inspirado arte religioso y miles de fotografías. Dentro del estrecho cañón, la luz del sol atraviesa la abertura superior e ilumina la cascada con rayos dorados. Las cascadas de Git Git fluyen a través de un bosque sagrado donde se realizan ceremonias de purificación a pocos pasos de miradores diseñados para visitantes. En Tegenungan, fiestas de boda y bañistas rituales comparten las pozas, mientras la poderosa caída de Nung Nung atrae tanto a exploradores de cascadas como a participantes de ceremonias. Estas cascadas demuestran lo que Bali sabe hacer mejor: volver accesible lo sagrado sin restarle poder. Turistas y devotos permanecen uno junto al otro, cada uno buscando algo distinto en la misma agua que cae. Indonesia se encuentra sobre el anillo de fuego del Pacífico, donde las placas tectónicas chocan con una fuerza capaz de remodelar el planeta. 130 volcanes activos se elevan a lo largo del archipiélago. Más que en cualquier otro país de la Tierra, definen el paisaje.
montañas que humean, lagos que hierven, islas enteras formadas por lava endurecida. Algunos de estos volcanes cambiaron la historia. En 1815, el monte Tambora entró en erupción con una violencia extrema, oscureciendo el sol. La explosión se escuchó a más de 1000 millas de distancia. La ceniza cubrió el cielo desde Asia hasta Europa. Las cosechas fracasaron en todo el mundo. 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Nevó en junio. El hambre se extendió, pero Tambora no fue el peor. En el norte de Sumatra hay un lago que desde el aire parece tranquilo. El lago Toba se extiende más de 60 millas, rodeado de colinas verdes y aldeas silenciosas. Los turistas llegan por las vistas. Los habitantes pescan desde pequeñas barcas de madera. Pocos se dan cuenta de que están dentro de un supervolcán. Hace 74.000 años, Toba entró en erupción con una fuerza 1000 veces mayor que la del monte St. Helens. La explosión casi acabó con la existencia humana. La ceniza cubrió el planeta. Las temperaturas descendieron en todo el mundo. Los científicos estiman que la población global se redujo a menos de 10.000 personas. El lago existe porque el suelo colapsó después de la erupción, creando un enorme cráter que luego se llenó de agua. Lo que hoy parece pacífico es en realidad la garganta de un volcán que podría despertar otra vez. Los volcanes de Indonesia no están dormidos. Son activos, impredecibles y forman parte de todo lo que ocurre aquí. El suelo que crean alimenta a millones. Los desastres que provocan transforman regiones enteras. Vivir aquí significa convivir con fuego bajo los pies. Las islas no siempre fueron islas. Hace 20.000 años, el nivel del mar estaba casi 300 pies más bajo que hoy. Lo que ahora conocemos como Indonesia formaba parte de Sondaland, una enorme masa de tierra que conectaba gran parte del sudeste asiático en un solo continente. Tigres recorrían territorios desde Malasia hasta Java. Elefantes cruzaban a pie lo que hoy es océano abierto. Luego terminó la era glacial. Los glaciares se derritieron. Los océanos subieron. Sundaland quedó sumergido bajo el agua, dejando solo las cumbres más altas por encima de la superficie. Esas cumbres se convirtieron en las 17.000 islas que vemos hoy. Pero el océano no solo destruyó, también construyó. En el archipiélago de Wakatobi, al sureste de Sulawesi, los arrecifes de coral comenzaron a crecer sobre montañas sumergidas. Durante miles de años, capa tras capa de coral se fue acumulando hasta formar enormes estructuras. Con el tiempo, algunos arrecifes rompieron la superficie del mar, creando atolones donde los pueblos nómadas del mar aprendieron a leer las corrientes y las mareas. Estas comunidades construyeron civilizaciones enteras sobre el coral. Sus casas se alzan sobre pilotes encima del agua. Pescan, bucean
y navegan utilizando conocimientos transmitidos de generación en generación. El océano no es solo algo cercano, es la base de toda su vida. Hoy, los arrecifes de Wakatobi albergan más de 750 especies de coral y miles de especies de peces. La misma violencia geológica que hundió un continente también creó uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta. No toda la actividad volcánica de Indonesia ocurre en montañas. En Beletuku, en Java Oriental, es la propia tierra la que se mueve. Volcanes de lodo burbujean a través de un paisaje árido, expulsando sedimentos espesos desde las profundidades. El barro está tibio, casi vivo, emergiendo de cámaras donde la presión se acumula sin previo aviso. No son volcanes verdaderos. No expulsan lava ni ceniza. En su lugar liberan sedimentos antiguos mezclados con agua y gas que provienen de kilómetros bajo la superficie. El lodo fluye lentamente, formando conos y estanques que cambian de forma cada día. El paisaje parece de otro planeta. El barro gris se extiende en todas direcciones. Vapor se eleva desde pequeñas grietas. El suelo ondula como si algo respirara bajo él. Los científicos estudian Beletuku porque muestra cómo la Tierra puede crear terreno sin fuego. Aquí se forma suelo nuevo constantemente, burbuja tras burbuja. Es la creación en cámara lenta, una prueba de que la historia geológica de Indonesia aún no ha terminado. Los volcanes siguen construyendo. El océano sigue avanzando. Y entre ambos, la Tierra continúa cambiando de forma. En un puñado de islas del este de Indonesia, la evolución creó algo inusual. Los dragones de Komodo pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud y pesar más de 130 kilos. Son los lagartos más grandes de la Tierra, depredadores dominantes que cazan ciervos, jabalíes y búfalos de agua. Su mordida inyecta veneno que impide la coagulación de la sangre, mientras bacterias presentes en su saliva provocan infecciones que debilitan a la presa durante días. Cazan en grupo, un comportamiento poco común entre los reptiles. Un dragón muerde, los otros esperan. El animal herido se debilita poco a poco hasta que finalmente cae. Estos animales sobrevivieron gracias al aislamiento. Las islas de Komodo, Rinca y Flores están alejadas, separadas del continente por profundos canales oceánicos. Cuando el nivel del mar subió, los dragones quedaron aislados. Sin competencia de depredadores más grandes, dominaron el territorio. El Parque Nacional de Komodo protege hoy a unos 5,000 dragones distribuidos en varias islas. Los visitantes pueden verlos en estado salvaje, aunque los guías permanecen atentos. Parecen lentos, hasta que de pronto pueden correr a más de 20 kilómetros por hora.
Al estar cerca de uno, se entiende por qué los habitantes locales creían que eran criaturas míticas. Se mueven como si pertenecieran a otra era. Una prueba de que el aislamiento de Indonesia preservó formas de vida que no evolucionaron en ningún otro lugar. La misma isla que alberga dragones también guarda uno de los fenómenos naturales más extraños de la Tierra. El monte Kelimutu, un volcán en el centro de Flores, tiene 3 lagos de cráter en su cumbre. Cada lago tiene un color diferente. Uno brilla en turquesa, otro resplandece en verde esmeralda. El tercero se vuelve rojo profundo, a veces casi negro. Los colores cambian sin previo aviso, transformándose a lo largo de meses o años. Los científicos lo explican por la química. Los minerales del agua reaccionan con los gases volcánicos que ascienden desde el interior de la Tierra. Pero el pueblo Lío, que vive en la región, ve algo distinto. Creen que los lagos guardan las almas de los muertos. El turquesa para los niños, el verde para los ancianos, el rojo para quienes cometieron el mal. Los lagos se encuentran a más de 5,000 pies de altura. Llegar hasta ellos requiere una caminata antes del amanecer para ver el momento en que el sol ilumina los colores con mayor intensidad. Por la noche, la niebla cubre los cráteres y se levanta lentamente con la salida del sol, revelando la paleta imposible que se extiende abajo. De pie, entre 3 lagos de colores distintos, la lógica se tambalea. La ciencia lo explica, pero la sensación va más allá de cualquier explicación. Flores no solo aisló animales, también aisló a los humanos. En 2003, arqueólogos encontraron pequeños esqueletos en una cueva llamada Liang Bua. Los huesos pertenecían a una especie que nadie sabía que existía. Los adultos medían apenas 3 pies de altura y tenían cerebros del tamaño de un chimpancé. Los científicos los llamaron Homo floresiensis. Vivieron en Flores hasta hace unos 50,000 años, sobreviviendo mucho después de que otras especies humanas antiguas desaparecieran. El aislamiento permitió que evolucionaran de manera diferente, volviéndose más pequeños con el paso de las generaciones, en un proceso conocido como enanismo insular. Su descubrimiento cambió lo que creíamos saber sobre la evolución humana. Hubo un tiempo en que varias especies humanas compartían el planeta, cada una adaptada a su entorno de formas distintas. En otras partes de Indonesia, la geología cuenta historias diferentes. En la isla de Belitung, enormes rocas de granito están esparcidas por playas y selvas. Algunas tienen el tamaño de casas, equilibradas unas sobre otras de maneras que parecen imposibles. Estas rocas son más antiguas que los dinosaurios, restos de antiguos movimientos continentales. Muestran que la base de Indonesia se formó y se reformó muchas veces, dejando cada era su huella grabada en la piedra. En el centro de Java, los constructores crearon algo que todavía desconcierta a los historiadores. Borobudur se alza desde la selva como una montaña hecha por manos humanas. 2 millones de bloques de piedra, cada uno tallado y colocado sin mortero.
Más de 2.600 paneles en relieve que representan enseñanzas budistas. 504 estatuas de Buda mirando en todas direcciones. La construcción tomó 75 años y abarcó 3 generaciones de trabajadores. Transportaron los bloques por laderas volcánicas, usando únicamente cuerdas, madera y fuerza humana. La precisión es extraordinaria. Las piedras encajan con tanta exactitud que el agua se drena a través de canales ocultos diseñados hace siglos. Pero aquí aparece lo extraño. Nadie sabe con certeza quién lo construyó. No hay inscripciones, no existen registros. Ningún rey reclamó el mérito de la obra. El monumento se completó en algún momento del siglo IX. Se utilizó quizá durante 200 años y luego fue abandonado. La selva lo cubrió. La ceniza volcánica enterró partes de la estructura. Durante siglos, simplemente desapareció. Los habitantes de los pueblos cercanos sabían que había ruinas, pero no sabían qué eran. No fue hasta principios del siglo XIX cuando el lugar fue despejado y reconocido como uno de los mayores monumentos budistas del mundo. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 1991. Hoy, miles de personas lo visitan durante el Vesak, cuando linternas se elevan desde las terrazas al atardecer y convierten la antigua piedra en un faro de luz. El misterio permanece. ¿Por qué se construyó? ¿Por qué fue abandonado? Las piedras guardan respuestas que aún no han querido revelar. No muy lejos de Borobudur, otro monumento se alza sobre la misma llanura volcánica. Prambanan fue construido aproximadamente en la misma época, pero cuenta una historia diferente. Mientras Borobudur es budista, Prambanan es hindú. Altas torres de piedra dedicadas a Shiva, Vishnu y Brahma se elevan hacia el cielo, decoradas con relieves que narran escenas del Ramayana. El templo principal supera los 150 pies de altura. En su interior, estatuas de dioses hindúes vigilan cámaras vacías. Los muros muestran paneles tallados con tal detalle que se pueden distinguir las expresiones individuales en los rostros esculpidos. Al igual que Borobudur, Prambanan fue abandonado después del siglo X. Terremotos dañaron las estructuras. Erupciones volcánicas enterraron partes del complejo. La restauración comenzó a principios del siglo XX y continúa hasta hoy. Ambos monumentos miran hacia el monte Merapi, el volcán más activo de Java. Ha entrado en erupción más de 60 veces en la historia registrada. Los templos fueron construidos sabiendo que la montaña podía destruirlos. Aún así, sus constructores la enfrentaron directamente, convirtiendo el peligro geológico en presencia divina. Los constructores antiguos no solo aceptaban el peligro, lo buscaban.
En la meseta de Dieng, en el centro de Java, templos se alzan a 7.000 pies sobre el nivel del mar, rodeados de respiraderos de azufre y lagos volcánicos tóxicos. Vapor se eleva desde grietas en el suelo. Un lago verde ácido brilla con un tono antinatural, con aguas demasiado venenosas para albergar vida. Aún así, arquitectos del siglo VIII construyeron aquí templos hindúes. Las estructuras flotan entre la niebla, monumentos de piedra en un paisaje hostil para cualquier asentamiento. Los cráteres podrían abrirse bajo ellos sin previo aviso. En la costa suroeste de Bali, el templo de Tanalot sigue una lógica diferente. El santuario se alza sobre una roca que se adentra en el océano, accesible solo durante la marea baja. Cuando sube la marea, el agua rodea por completo su base. Construido en el siglo XVI, el templo está dedicado a los dioses del mar. La marea alta lo aísla. La marea baja revela un estrecho sendero. Es el océano quien decide cuándo se puede llegar. Ambos lugares revelan la misma idea: construir donde los dioses están más cerca, incluso si la supervivencia parece imposible. La historia humana de Indonesia se remonta mucho más atrás que sus templos. En cuevas de Sulawesi, hace 45.000 años, alguien pintó escenas de caza en las paredes de piedra. No son figuras simples, sino imágenes detalladas de seres mitad humanos persiguiendo jabalíes salvajes. Son las pinturas figurativas más antiguas conocidas en la Tierra. En Java Occidental, Gunung Padang presenta otro misterio. Terrazas megalíticas ascienden por una colina formando patrones geométricos. Algunos arqueólogos creen que podrían tener hasta 20.000 años de antigüedad, lo que las haría más antiguas que Stonehenge o las pirámides. Estas afirmaciones son controvertidas. La mayoría de los científicos sigue siendo escéptica. Pero las estructuras existen, dispuestas con una precisión que sugiere una planificación deliberada por parte de personas cuyos nombres se perdieron hace mucho tiempo. Otros misterios permanecen dispersos por las islas. En el valle de Bada, en Sulawesi, gigantes de piedra se alzan entre las tierras altas. Algunos de pie, otros medio enterrados, como si emergieran de la tierra. Nadie sabe quién los esculpió, cuándo ni por qué. Sus rostros han sido suavizados por el tiempo, y su propósito se ha perdido. En el sur de Sulawesi, el pueblo Toraja convirtió la muerte en arquitectura. Excavaron tumbas directamente en acantilados de piedra caliza y colocaron efigies de madera llamadas Tau Tau en balcones para vigilar a los muertos. La práctica continúa hoy, mezclando tradiciones ancestrales con la vida moderna. En la isla de Flores, el pueblo de Bena conserva tradiciones megalíticas. Plataformas de piedra sirven de centro para ceremonias más antiguas que la historia escrita. A su alrededor se agrupan casas tradicionales con altos techos de paja, formando una comunidad que parece casi intacta desde hace siglos. Lo que acabas de ver
Podría parecer historia antigua, pero si caminas por Indonesia hoy, el mundo antiguo sigue vivo. En las tierras altas de Flores, Wae Rebo se alza sola sobre una cresta montañosa, accesible únicamente tras una caminata empinada de 3 horas. No hay carreteras, no hay señal de teléfono, solo 7 casas cónicas y una comunidad que ha mantenido intacta su forma de vida durante generaciones. Las casas, llamadas Embaru Niang, se elevan como enormes colmenas con techos de paja que casi tocan el suelo. En su interior, 5 niveles cumplen distintas funciones: el espacio para vivir en la base, el almacenamiento de alimentos más arriba y las semillas en la parte superior. Los visitantes son recibidos bajo las condiciones de la comunidad. Ellos deciden cuándo los forasteros pueden quedarse. Las mañanas comienzan con café alrededor de un fuego compartido. Las noches terminan con historias contadas en un idioma que pocos de afuera comprenden. El equilibrio aquí no existe para impresionar a los turistas. Es simplemente la manera en que funciona la vida tan lejos del ruido del mundo moderno. En la isla de Sumba, Ratengaro se alza justo sobre la orilla del mar, conocido por sus altos techos de paja puntiagudos, algunos de los más elevados de toda Indonesia. Debajo de ellos, las familias viven rodeadas de tumbas megalíticas de piedra, que han permanecido allí durante cientos de años. No son reliquias olvidadas. Forman parte de la vida diaria, vínculos visibles con generaciones pasadas. El pueblo mira directamente al océano. Las olas rompen contra las rocas a pocos metros de las casas. La vida sigue el ritmo de las mareas y de las estaciones, ciclos que apenas han cambiado en siglos. Lo que más impresiona a quienes lo visitan no es solo la arquitectura, sino algo más simple. Un lugar donde el pasado no se recuerda, sino que se vive como una realidad presente. No todos los lugares atemporales de Indonesia se esconden en montañas remotas. Frente a la costa de Lombok, las islas Gili ofrecen una forma distinta de escapar. No hay coches recorriendo los caminos. No hay motocicletas zigzagueando entre la gente. Solo el sonido de timbres de bicicleta, ruedas de carros tirados por caballos y las olas golpeando la orilla. En Gili Trawangan, Gili Air y Gili Meno, el ritmo se vuelve lento, como dicta la vida isleña. Los visitantes eligen entre hacer snorkel junto a tortugas marinas o ver la puesta de sol desde columpios junto a la playa. No es una tradición antigua lo que preserva esta simplicidad. Es una decisión consciente de mantener las cosas sin prisa. Incluso el arte se esconde bajo el agua, donde estatuas de tamaño real descansan en el fondo del mar cerca de Gili Meno, esperando a los buceadores. Las islas demuestran que vivir de otra manera no requiere aislamiento. A veces, solo requiere negarse a acelerar. En Jodipan, un pueblo junto al río en Java que antes era conocido por las inundaciones y la pobreza, hoy el paisaje se ve distinto. Las casas pintadas con colores brillantes transformaron los callejones estrechos en murales al aire libre. Comenzó como una limpieza,
pero se convirtió en algo más, una prueba de que el orgullo por el lugar puede evolucionar sin perder sus raíces. Los turistas llegan para tomar fotografías. Los habitantes continúan con su vida diaria. Los colores no borraron las dificultades, pero cambiaron la manera en que la gente ve su barrio. A veces, la transformación no requiere abandonar la tradición, sino imaginar en qué puede convertirse. La vida en Indonesia siempre ha comenzado al borde del agua. Los cultivadores de algas extienden cuerdas entre postes de bambú durante la marea baja. Los pescadores lanzan sus canoas talladas antes del amanecer, guiándose por las nubes y el viento, no por el GPS. Es un conocimiento moldeado por la repetición, vivido día tras día, marea tras marea. En toda Indonesia, las aldeas no solo preservan el pasado, lo viven en silencio, dando forma al presente a través del ritmo y la comunidad. Uno pensaría que el suelo volcánico sería estéril. En cambio, es tan fértil que el arroz crece aquí como en casi ningún otro lugar del mundo. Pero no todos pueden trabajar la tierra. Algunos deben descender hasta su origen ardiente. En Kawah Ijen, en Java Oriental, la tierra se abre para mostrar algo que parece imposible. Llamas azules bailan en la oscuridad. No es fuego naranja, sino lenguas eléctricas de color azul que parpadean como relámpagos atrapados. Es azufre ardiendo a temperaturas capaces de fundir cobre, formando un lago ácido tan concentrado que podría disolver metal. Las paredes del cráter supuran cristales amarillos. Nubes tóxicas se deslizan como fantasmas sobre un paisaje que parece de otro planeta. Uno esperaría encontrar muerte aquí. Aire venenoso, lagos de ácido, temperaturas que derriten metal. Y aún así, hombres descienden cada amanecer, no por elección, sino por necesidad. Los mineros de azufre se envuelven el rostro con telas húmedas y avanzan guiándose por la luz de ese veneno ardiente. Extraen bloques más pesados de lo que sus cuerpos pueden cargar con facilidad. Gases que matarían a la mayoría de los visitantes. En minutos forman parte de su atmósfera diaria. Han convertido un mundo alienígena en su lugar de trabajo. Con la espalda encorvada bajo cargas imposibles, ascienden desde el cráter como figuras de una leyenda, con trozos amarillos equilibrados en cestas de mimbre. Trabajan porque el azufre se paga. No mucho, pero lo suficiente. Los cristales amarillos se venden a fábricas para refinar azúcar, fabricar fósforos y producir fertilizantes. Lo que para los visitantes parece el infierno, para ellos es simplemente un martes por la mañana. Los turistas llegan antes del amanecer para fotografiar las llamas azules. Llevan máscaras de gas, permanecen una hora y se marchan. Los mineros se quedan todo el día, subiendo y bajando las paredes del cráter una y otra vez. De pie en el borde del cráter, observándolos trabajar, uno entiende algo que las estadísticas no pueden explicar. Este es un país donde la gente no solo vive con el peligro, desciende dentro de él, extrae de él lo que necesita y vuelve a salir para hacerlo otra vez al día siguiente. Los ritmos están en todas partes en Bali.
En la plaza de Ubud, la danza del fuego Kekak se representa cada noche. Decenas de hombres con el torso desnudo cantan al unísono en un ritmo hipnótico, mientras los turistas se inclinan hacia adelante con sus cámaras. La actuación narra historias del Ramayana, pero la verdadera fuerza proviene del canto mismo, un ritmo que existe desde siglos antes del turismo. En el bosque sagrado de los monos, los macacos parecen entender su papel como guardianes místicos. Reciben a los visitantes con encuentros que van desde una curiosidad tranquila hasta hábiles intentos de carterismo. 3 complejos de templos se esconden dentro del bosque, todavía utilizados para ceremonias mientras los monos se balancean sobre fieles y turistas por igual. Lo tradicional y lo turístico se mezclan en algo profundamente balinés. Un sacerdote hace ofrendas mientras los visitantes fotografían el ritual. Monjes meditan en templos donde las entradas financian su restauración. Lo sagrado no se aleja del comercio, lo absorbe, lo transforma y continúa como siempre lo ha hecho. Bali demuestra que la preservación y la adaptación no son opuestos. A veces, mantener viva una tradición significa permitir que evolucione. Incluso las famosas olas de surf de la isla cuentan esta historia. Olas generadas por fuerzas tectónicas rompen sobre arrecifes volcánicos, creando marejadas que atraen surfistas de todos los continentes. La misma inestabilidad geológica que hace peligrosa a Indonesia también crea algunas de las olas más perfectas del planeta: Uluwatu, Padang Padang, Binjin. Nombres que no significan nada para la mayoría de la gente, pero lo son todo para los surfistas que han pasado años persiguiendo la combinación perfecta de marea, viento y oleaje. Estas olas existen gracias a los arrecifes que hay debajo, formaciones de coral construidas sobre roca volcánica y moldeadas por milenios de movimiento del océano. Cuando una ola golpea el arrecife con el ángulo adecuado, produce tubos tan limpios que parecen casi fabricados. El Bali moderno se ha convertido en una demostración viva del ingenio de Indonesia. Transformar aquello que podría destruirte en aquello que te sostiene. El suelo volcánico cultiva arroz que alimenta tanto a los dioses como a los turistas. Las prácticas espirituales que antes garantizaban la supervivencia, ahora sostienen una industria del bienestar que mueve miles de millones. Y los templos construidos para apaciguar fuerzas peligrosas se han convertido en algunos de los sitios sagrados más visitados del mundo. Los mismos peligros que hicieron de Indonesia un lugar difícil para habitar también la han vuelto intocable, preservando paisajes tan puros que parecen casi míticos. En Papúa Occidental, Raja Ampat emerge de aguas tan remotas que llegar hasta allí exige varios vuelos, traslados en barco y una disposición al aislamiento que la mayoría de los viajeros no tiene. Ese aislamiento ha protegido algo extraordinario: la mayor biodiversidad marina del planeta. Los arrecifes de coral estallan en colores que parecen generados por computadora.
Más de 1.500 especies de peces se mueven entre formaciones construidas durante miles de años. Mantarrayas gigantes se deslizan por estaciones de limpieza del tamaño de campos de fútbol. Tiburones patrullan paredes que descienden hacia profundas fosas oceánicas. La dificultad para llegar a Raja Ampat se ha convertido en su mejor defensa. Una fortaleza natural de distancia y oleaje que mantiene lejos al turismo masivo. Solo unos pocos miles de visitantes llegan cada año, en comparación con los millones que visitan Bali. Pero el aislamiento funciona en ambos sentidos. Protege los arrecifes del desarrollo excesivo, mientras limita las oportunidades para las comunidades locales. Encontrar ese equilibrio sigue siendo un desafío. En los bosques impenetrables de Sumatra y Borneo, donde los ríos corren salvajes y las copas de los árboles se elevan hasta 40 metros de altura, los orangutanes han encontrado su santuario definitivo. Lugares como Tanjung Puting y Gunung Leuser permanecen en gran parte intactos, no tanto por diseño sino por circunstancias. La selva densa, el terreno pantanoso y el aislamiento extremo hacen que el desarrollo a gran escala sea casi imposible. Aquí los visitantes pueden ver centros de rehabilitación donde jóvenes orangutanes aprenden de nuevo a vivir en libertad. Pero la verdadera magia ocurre más adentro del bosque, en selvas primarias tan densas que la luz del sol apenas alcanza el suelo. Estos arquitectos de pelaje rojizo construyen cada tarde nuevos nidos para dormir, con una precisión sorprendente. Se desplazan por autopistas aéreas de ramas que dejarían a los humanos atrapados en el suelo. Su inteligencia tiene algo casi místico, moldeada por innumerables generaciones de conocimiento antiguo. Los mismos peligros que mantienen alejados a madereros y desarrolladores se han convertido en los protectores más poderosos de los orangutanes. Pantanos que engullen vehículos, ríos que se desbordan sin aviso, un calor que agota a los trabajadores en pocas horas. Lo que mantiene a los humanos fuera, mantiene a los orangutanes a salvo, por ahora. El terreno implacable de Java Oriental ha esculpido y al mismo tiempo protegido una de las cascadas más espectaculares del mundo. Tumpak Sewu, conocida como las 1000 cascadas, se precipita 120 metros por un acantilado en forma de herradura, en un espectáculo que rivaliza con cualquier otra caída de agua del planeta. Múltiples corrientes se derraman al mismo tiempo desde el borde, creando una cortina de agua tan amplia que llena por completo el cañón. El peligroso descenso por senderos volcánicos resbaladizos, escaleras de bambú y arroyos impredecibles ha mantenido alejados durante mucho tiempo a los visitantes ocasionales. Hay que bajar por caminos embarrados, cruzar ríos sobre puentes improvisados y avanzar entre rocas cubiertas por la bruma del agua. Pero precisamente esa dificultad ha mantenido la cascada en un estado casi intacto. No hay barandillas, no hay caminos pavimentados, solo naturaleza en estado puro y quienes están dispuestos a esforzarse para llegar hasta ella.
La violencia geológica de Indonesia se ha convertido en su mejor guardián natural, creando santuarios más eficaces que cualquier protección creada por el ser humano. En la remota isla de Sumba, el aislamiento ha esculpido paisajes que parecen sacados de otro planeta. Colinas onduladas se extienden en tonos dorados y ámbar sobre un terreno casi irreal. La playa de Wikuri se abre a lo largo de una costa intacta, con aguas turquesa y acantilados de piedra caliza que caen abruptamente hacia el mar. Cascadas rugen a través de valles intactos, abriéndose paso entre antiguas formaciones rocosas. Ciclones, terremotos y duras sequías estacionales han mantenido a raya el desarrollo moderno, preservando una belleza casi extraterrestre en uno de los rincones más singulares de Indonesia. La isla sigue siendo en gran parte desconocida para el turismo internacional. Llegar hasta allí requiere determinación, pocos vuelos, carreteras difíciles y una infraestructura básica. Pero ese aislamiento es precisamente lo que protege lo que hace especial a Sumba. Las aldeas tradicionales aún practican antiguos rituales funerarios. Tumbas megalíticas salpican el paisaje. La vida avanza a un ritmo que apenas ha cambiado durante generaciones, no porque el progreso no haya llegado, sino porque la propia tierra se resiste a transformaciones rápidas. Pero Indonesia no solo ha aprendido a vivir con el peligro, también ha aprendido a convertirlo en oportunidad. Donde otros ven destrucción, Indonesia vio posibilidad y construyó toda una experiencia al borde del riesgo. Carreteras de montaña talladas en crestas volcánicas se han convertido en rutas perfectas para aventuras en motocicleta. Los conductores persiguen curvas cerradas que bordean cráteres. Las carreteras costeras se aferran a acantilados donde la tierra y el mar chocan con violencia. Lo que antes era imposible de atravesar ahora resulta irresistible. El paramotor ofrece otra forma de aventura, volando sobre los arcos de piedra caliza de la playa de Kelingking y las piscinas naturales de Angels Billabong, desde ángulos que ninguna fotografía puede captar del todo. Pero para vivir la experiencia completa, muchos turistas suben a jeeps y se adentran directamente en paisajes volcánicos. En la caldera de Tenger, caravanas de vehículos cruzan el mar de arena, un paisaje lunar de ceniza volcánica salpicado de cráteres humeantes. Cada amanecer, miles de personas caminan en la oscuridad hacia los mismos cráteres que dieron forma a este país imposible. El mar de arena del Monte Bromo, el borde teñido de azufre de Kawah Ijen, las laderas imponentes del Monte Merapi, la caldera reflejada en el cielo del Monte Batur, la corona volcánica del Rinjani. Siguen senderos creados por antiguas coladas de lava. Respiran vapores de azufre que en el pasado sepultaron civilizaciones. Cruzan paisajes de ceniza por donde antiguas comunidades huyeron con terror, hoy recorridos por linternas frontales y botas de montaña. En la cima, todo converge.
Los visitantes se sitúan en el borde de cráteres donde el magma burbujea a pocos metros bajo sus pies, la misma roca fundida que creó 17.000 islas a partir de la nada. Esta es la transformación definitiva. Las mismas fuerzas que destrozaron Sundalandia, enterraron Borobudur bajo ceniza y desataron tsunamis en el Océano Índico, se han convertido ahora en un imán. Lo que comenzó como caos se transformó en peregrinación. Indonesia demuestra que la mayor victoria no consiste en evitar la catástrofe, sino en aprender a encontrar belleza en el corazón mismo de la destrucción.